viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva eternal. La muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Amén. Vemos las señales que anuncian el segundo regreso de nuestro Salvador Cristo. Amén. Vamos a cantar otro himno. Vamos a cantar el himno 205, Dadme la Biblia. Gloria a Dios. Nos sentimos contentos una vez más que en esta fría noche de otoño hay un grupo de valientes que han decidido estar aquí para recibir la bendición, dándole continuidad a este maravilloso estudio de Apocalipsis, descubriendo los misterios del Apocalipsis. Y continuamos informando que aquellos hermanos y amigos que tienen 7 noches de estar asistiendo a este seminario van a recibir, ya recibieron, ayer se le entregó un DVD
con el tema titulado Eventos de los últimos días. Los que tengan 14 días asistiendo a este interesante estudio de Descubriendo los Misterios del Apocalipsis, recibirán un DVD titulado Conflicto Cósmico. Así es que vamos a pedirle ahora al pastor que pase por aquí para que tenga la oración inicial, pastor. Vamos a estar de pie, por favor, todos, para solicitar la presencia de Dios. Padre nuestro, gracias porque un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ella. Gracias porque estamos en el lugar correcto, a la hora correcta, aprendiendo más de ti. Invitamos la presencia de tu Santo Espíritu para que esté en nuestro medio, que tome control de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de nuestra mente, que Señor nos dé un espíritu sobrio, nos dé discernimiento de tu palabra, para que tu palabra haya cabida en nuestros corazones y que pueda llevarnos para que en esta noche podamos tener un encuentro contigo. Bendice a Carlitos, el expositor de tu palabra, sigue usándolo, Señor, y los hermanos, los amigos que todavía no han llegado, que vienen de camino, Señor, cuídales. Y si hay alguno, Señor, que está indeciso, te ruego, Señor, que en este momento tu Santo Espíritu le induzca para que pueda venir y pueda, Señor, beneficiarse de tu palabra. Entregamos este programa en tus manos, no solamente esta noche, sino todas las noches que restan de este programa, que tú estés presente, que tú dirijas desde el principio hasta el fin, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queremos también hacer una pregunta en esta noche. ¿Hay alguien aquí que ha venido por primera vez? Porque tenemos regalos para esas personas que han venido por primera vez. ¿Hay alguien aquí en nuestro medio que está en nuestro santuario por primera vez? ¿Puede levantar la mano, por favor? Si no hay nadie, yo voy a hacer otra pregunta. ¿Hay alguien que ha traído visitas que no ha recibido regalos? ¿Hay alguien que trajo visita? Ok, gloria a Dios, pues tenemos un regalo para ti, Denise. Sí. Oh, acá también. ¿Vienen por primera vez? ¿Viene por primera vez? Ok. Ok. Sí. Ok, sí, la visita por primera vez. Gloria a Dios, bienvenido. De la iglesia de Fort Washington, siéntase como en su casa. Y gracias por venir y continúe asistiendo a este seminario tan interesante. También queremos darle la bienvenida a los hermanos y amigos que nos acompañan a través del internet. Reciban un cálido saludo desde la iglesia adventista del séptimo día de Dykeman en Washington Heights, Nueva York. Muy bien, entonces queremos reiterar la clase bíblica, que por favor la pasen allá al frente para que el expositor pues haga las registraciones del lugar, y al final a esas personas que están participando de esta escuela bíblica recibirán su certificado. Muy bien, pues entonces vamos a continuar, vamos a darle continuidad a este interesante seminario, y ahora lo haremos pasando con unas notas de salud de parte del doctor Rojas. Doctor Rojas. Gracias. Entonces, muy buenas noches. Yo sé que ayer se quedaron un poco asustados cuando yo le dije que no había nada que el hombre no haya distorsionado. Entonces ahora yo voy a empezar con las salidas. Por eso el tema de hoy se llama adelante. O sea, adelante, ¿por qué? Porque cada una de esas palabras, de esas letras, significa
un remedio simple y sencillo que está al alcance de todo y no importa el nivel social que tenga. Por eso le pusimos adelante. El primero es el aire puro. Todavía, por más que han querido contaminar el aire, todavía nos queda algo de aire puro. El descanso, y el descanso no le cuesta nada a nadie, solamente dejar de trabajar o apartarse, y si apartamos el día especial de Dios, tenemos algo adicional que veremos más adelante. El ejercicio, no tenemos que estar en un gimnasio para hacer ejercicio. O sea, con solamente salir a caminar, ver la creación de Dios, ya estamos haciendo ejercicio. La luz solar, que todavía ni siquiera nos la cobran, la luz solar. El agua pura, la nutrición adecuada, la temperancia y la esperanza. Por eso, a partir de ahora, vamos a empezar suavecito y vamos, cuando se estén acabando los 5 minutos, lo dejamos ahí, lo continuamos en los otros días. Me queda uno. Wow, pues yo no hablé tanto. El aire puro tiene el oxígeno necesario para que nuestras células se mantengan saludables. Y los demás gases atmosféricos son solamente el medio para mantener la vida, no la vida propia. Como muchos han estado hablando de que el oxígeno es la vida. Se puede vivir semanas sin alimentos, y eso lo han hecho muchas personas. Se pueden vivir días sin agua, pero solo minutos sin aire. Por eso es tan importante, es el principal alimento. Cuando Dios sopló ese aliento de vida al hombre y nos regocijamos inmediatamente cuando podemos respirar. No sé si alguien se ha metido en la profundidad de las aguas y cuando sale, ese es olvido de aire. El aire puro es el primer alimento y es el primer medicamento. O sea, si nosotros aprendemos a respirar, estamos recibiendo un medicamento en cada respiración. Realiza el doble del proceso de purificar y limpiar la sangre. Por eso dijimos que una de las unidades de limpieza que tenemos es ¿cuál? El pulmón. Dijimos que habían 4, que eran los pulmones, los riñones, el colon y la piel. El hígado todavía no está introducido ahí. Realmente el aire puro se encuentra a la orilla de los ríos, a la orilla de los mares, se encuentra en los bosques y donde hay muchas plantas. Por eso es que al Central Park le dicen el pulmón de Nueva York, porque hay gran cantidad de oxígeno dado por los árboles que están plantados ahí. Si falta oxígeno por un solo corto tiempo a nivel de nuestros cerebros, se pueden producir daños irreparables. Asimismo, en nuestro corazón. Y ustedes saben que cuando hay un impedimento de la entrada de oxígeno y el que lleva el oxígeno es la sangre, aparece un dolor, un infarto. ¿Cuántos nos quedan? Ya. Bueno, termino con el oxígeno entonces. Los tejidos nerviosos y especialmente el cerebro son muy sensibles a la falta de oxígeno. Por eso es que usted ve que hay gente que se quedan caminando así, pero fue la maquinaria, la computadora nuestra que le faltó el principal alimento. El oxígeno, las células cerebrales, los pensamientos son inseparables. Por eso es que usted ve que en las ciudades donde hay poco oxígeno la gente es más agresiva. En los campos donde hay mucho oxígeno la gente es como más calmada, más templada, más tranquila. Respirar aire puro no es solo un privilegio, sino un derecho. Por eso es que se está prohibiendo donde quiera que fumen, porque es un derecho poder respirar aire puro. Es indispensable para la respiración, pues todo este proceso, con el proceso de la respiración tenemos salud y podemos desechar la enfermedad. Así que terminamos con el oxígeno, con el primer medicamento, el aire puro. Que Dios me lo bendiga a todos. Amén. Muchas gracias, doctor Rojas, por esas informaciones tan interesantes para nuestro bienestar físico. En este momento, hermanos, vamos a tener una ofrenda musical y mientras yo tengo esa ofrenda musical, los encargados pasarán a recoger una ofrenda voluntaria.
Señor, mi Dios, aquí estoy, derramo mi corazón. Tómame hoy, transfórmame, no me dejes perecer. Quiero que me envuelvas con tu esplendor, que reboses lo que soy con tu amor. Señor, mi Dios amado, Rey de la eternidad, quebrántame, restaurame, quiero hacer tu voluntad. Vengo ante ti postrado, dispuesto a abandonar todo lo que impide crecer y a ti obedecer, mi buen pastor. Solo en tu paz quiero morar, en tus brazos quiero descansar. Mis flaquezas te voy a entregar. No me dejes desmayar. Señor, mi Dios amado, Rey de la eternidad, quebrántame, restaurame, quiero hacer tu voluntad. Vengo ante ti postrado, dispuesto a abandonar todo lo que impide crecer y a ti obedecer. Señor, mi Dios amado, Rey de la eternidad, quebrántame, restaurame, quiero hacer tu voluntad. Vengo ante ti postrado, dispuesto a abandonar todo lo que impide crecer y a ti obedecer, mi buen pastor, mi buen Gracias, Pablito. Fíjate esto. Maranata. Pablito, llévate esto. Por favor. Gracias. ¿Cómo se encuentran ustedes hoy? Wow, qué flojo está eso. ¿Cómo se encuentran ustedes hoy? Bien, mejorando y por Cristo trabajando. Positivo 100, victoria. Hoy salen los guerreros porque hoy sí que está empezando el frío de Nueva York. Que yo no lo extraño, les digo la verdad. Yo no lo extraño, qué bueno verlos aquí. Lo más que me gusta, no solamente que estén aquí, es que estoy viendo sonrisas en la cara de mucha gente. Eso quiere decir que están gozando. Y cuando se abre el libro de Apocalipsis, siempre se goza. Amén. Entonces, quiero decirles un anuncio. Sigan trayendo, acuérdense los DVDs. Ya estamos repartiendo DVD. Y también alguien está entregando los estudios bíblicos y no le puso nombre al estudio. Si usted no ha recibido un estudio bíblico para atrás, es porque no le puso nombre, ¿verdad? Estamos como en la escuela, le vamos a quitar puntos por no ponerle nombre. Acuérdense en entregarle, por favor, ponerle los nombres. Y
Hoy el tema de hoy es mi tema favorito. Amén. Todas las noches son mi tema favorito. Amén. Hoy estamos, Amazing Facts presenta Descubriendo el Apocalipsis. Tu vida nunca será igual. Saludito a la gente que nos están viendo por internet, ¿verdad? Que hay mucha gente también, inclusive me están viendo desde Guatemala, mi novia también me está viendo, así que hay que darle saludos, ¿verdad? Que acumular puntos, porque si no, me meten el látigo ahí. Descubriendo el Apocalipsis, tu vida nunca será igual. Mañana, acuérdense, vamos a dar un recorrido de lo que vamos a tocar próximamente. Mañana estamos libres. Muy bien, gracias Gloria por recordarnos. Mañana están libres, pónganse al día con sus estudios, descansen y regresen entonces el martes, porque vamos a empezar con el ¿qué? El Tribunal Supremo de Apocalipsis. Vamos a empezar con el tema del juicio. Vamos a mirar la profecía de los 2300 días. Profecía fascinante. El tema del juicio tiene 3 temas, casi 4, de tan profundo que es el tema del juicio. Sabroso. No se lo pierda. El miércoles venimos con el funeral más deseado. Eso sí que suena raro, pero hay un funeral que necesitamos todos. Yo vengo hasta vestido para funeral ese día. Amén. El jueves están libres. El viernes empezamos con Daniel capítulo 2, que es la llave maestra para abrir las profecías de Apocalipsis concernientes a la bestia, al anticristo, al 666. Daniel capítulo 2 es la llave maestra. Vamos a empezar a estudiar Daniel capítulo 2 a profundidad y vamos a ver qué mensaje sabroso tiene en esa profecía. Una profecía fascinante. El sábado, Apocalipsis revela el anticristo y el número 666. Hoy le tengo una sorpresa sobre este tema. Esta noche, antes de irnos, les tengo una sorpresita sobre este tema. Vamos a empezar a revelar. ¿Quién va a revelar quién es el anticristo y el número 666? ¿Soy yo? ¿Son ustedes? ¿Es un libro? No, hay un libro, pero el libro es la Biblia. Amén. La Biblia nos va a revelar quién es. Y yo les dije a ustedes que yo no voy a decirle quién es el anticristo. El anticristo mismo lo va a decir. Él mismo va a decir que es el anticristo. Sabroso. Y el número 666. El domingo, la imagen de la bestia. Dice, no adorar a la bestia ni a su imagen. El domingo que viene vamos a ver la imagen de la bestia. Amén. Pero en esta noche el tema es, el martes. El lunes está libre y el martes. Entonces vamos a empezar a meternos de lleno en Apocalipsis capítulo 17. Y el tema es la ramera de Apocalipsis 17 y sus abominaciones. Dice que esa ramera está fornicando con los reyes de la tierra y se están produciendo un vino, unas abominaciones que tiene el mundo embriagado. ¿Qué es eso? Venga el martes, que estamos calentando con las profecías. El tema de hoy es la verdadera adoración. ¿Hay un problema con la adoración en la Biblia? ¿Hay un problema con la adoración en el libro de Apocalipsis? Hoy vamos a ver cómo Dios nos advierte y cómo Dios nos prepara para que no caigamos en la falsa adoración que va a venir en los tiempos del fin. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de estar aquí en tu casa. Te pedimos, Padre, que como siempre tú nos puedas dirigir y guiar, Padre, que tus ángeles puedan venir aquí, darnos un poquito de calorcito ya que está empezando a hacer frío aquí. Y Padre, que también una bendición a las personas que están viendo por internet. Que tu Espíritu nos pueda dirigir en esta noche, Padre, porque este es un tema difícil a veces para algunas personas, Padre, pero también es un tema glorioso para tu reino. Ayúdanos, Padre, a vivir de acuerdo a tu voluntad y que tu Espíritu nos pueda llevar a entender y a vivir de acuerdo a ella. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Están conmigo? Vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Y vamos a empezar en el versículo 1. Cuando lo tengan, digan amén. Mateo capítulo 15. Empezamos, versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús. Deja eso ahí. No, déjalo ahí que está grabando. Mateo capítulo 15. Empezamos con Mateo capítulo 15. Y dice así. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan?
Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios. La página se me sigue moviendo. Es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Jesucristo está diciendo, a él le están diciendo, ¿por qué ustedes no se lavan las manos antes de comer? Y ellos consideraban, los fariseos consideraban que si no te lavabas las manos antes de comer, que entonces era algo inmundo y no podías comer. Y Jesús le dice, pero ven acá, ustedes me están diciendo a mí que porque yo no sigo la tradición, sin embargo ustedes invalidan mis mandamientos, ¿haciendo qué? Diciéndole a las personas que cuando su padre está necesitado, que lleven la ofrenda ¿a dónde? Al templo, ¿verdad? Que no ayudan a su padre y a su madre con que puedan ayudar. Y entonces lleven la ofrenda, no la lleven a su papá y su mamá, sino lleva la ofrenda. Pero hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Lo que quiere decir es que los ayudes cuando están necesitados, amén. Esa es nuestra responsabilidad como hijos e hijas. Y Jesucristo dice, ustedes están hablando de tradición, pero los mandamientos ustedes no los hacen caso. Versículo 17, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Jesucristo hace una clara advertencia de que ¿qué? Ustedes están siguiendo tradiciones, ustedes están siguiendo costumbres que ustedes mismos han creado, pero sin embargo lo más importante que son los mandamientos de Dios, ustedes no le hacen caso. Anoche vimos que hay muchos que enseñan que los mandamientos de Dios no hay que hacerle caso, que eso quedó abolido, pero ayer vimos categóricamente que eso no es el asunto, ¿verdad? Que todos esos versículos en el Nuevo Testamento que dice que la ley está abrogada o que la ley es débil o que la ley es imperfecta, todo eso son las leyes ceremoniales y rituales que tienen que ver con todo lo que se llevaba a cabo dentro del santuario terrenal, ¿verdad? Los 10 mandamientos fueron escritos por el mismo dedo de Dios en piedra y significando ¿qué? Que es para siempre. Y sabemos que la Biblia nos advierte sobre la adoración y los primeros 4 mandamientos nos identifican cómo adorar a quién. Cómo adorar a Dios. Entonces, tenemos un asunto que ver aquí porque Jesucristo nos está diciendo, hipócritas ponen la tradición. Dice, entonces, si se acuerdan en Génesis capítulo 3, Adán y Eva, Dios le dijo, no hagan esto y Adán y Eva, ¿qué hicieron? Lo que les dio la gana, ¿verdad? Pusieron la palabra de Dios por encima de lo que ellos querían. ¿Será que hoy en día estamos cometiendo el mismo error? ¿Será que hoy en día lo estamos haciendo? Vayan conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 14. Vamos a Apocalipsis capítulo 14 porque el tema de esta noche es un tema candente y hasta controversial, podríamos decir que el tema de esta noche es un poco controversial en medio del cristianismo, pero vamos a ver que yo no sé por qué hay controversia con este tema, porque la palabra de Dios es clara en todos los asuntos. ¿Están conmigo? Apocalipsis 14, versículo 6. ¿Están ahí? Dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía él el evangelio eterno. ¿Dónde encontramos el evangelio eterno? En el santuario. Amén. Acuérdense que el evangelio eterno no es solamente el perdón de los pecados, sino es que la victoria sobre los pecados y eventualmente la erradicación del pecado en el mundo. Y eso lo encontramos todo desglosado en el santuario celestial. Para predicarle a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. La última advertencia de Dios a la tierra antes de concluir con este mundo. La última y la más aterradora de todas las advertencias. La ira de Dios vaciado sobre este mundo sin misericordia. Dios va a terminar con este mundo de pecado y le está dando la última advertencia al mundo antes. Dice el evangelio eterno, ¿a predicarlo a dónde?
a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cada ser humano que esté sobre esta tierra antes de la venida de Jesucristo va a escuchar este mensaje. Todo ser humano va a escuchar este mensaje. Todo dice aquí. ¿Y cuál es ese mensaje? A gran voz, temed a Dios y darle gloria. Anoche vimos que el temor a Dios no es tenerle miedo. Si estás en el lado equivocado tienes que tenerle miedo porque la ira de Dios viene sin misericordia. Pero temer a Dios vimos que es tener reverencia. En inglés es to be in awe. Ver cuán magnífico, cuán grande, cuán sublime, cuán santo es Dios, que se haya convertido en un hombre y que haya muerto por nuestros pecados. ¿Qué te da? Un sentido de qué? De reverencia ante un Dios tan grande. Y cuando vemos el amor de Dios manifestado a través de la cruz del Calvario, ¿qué podemos hacer más que qué? Servirle. Amén. ¿Y qué fue lo que vio? Isaías vio el trono de Dios. ¿Y qué dijo Isaías? Yo debo morir porque he visto la santidad de Dios. Y se arrodilló, Dios le perdonó los pecados y después Dios le dijo, necesito a alguien. ¿Y qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Cuando vemos lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestra respuesta es ¿qué? ¿Qué tú quieres que yo haga, Dios? Con un Dios tan bello y tan hermoso, una cosa tan linda, ¿cómo nosotros no vamos a querer servir a ese Dios? Amén. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Y qué nos dijo Dios ayer? Guarda mis mandamientos. ¿Para qué? ¿Como un yugo? ¿O para protegernos del pecado? Amén. Para protegernos del pecado, porque vimos que el pecado es la transgresión de la ley. Dios nos está tratando de cuidar del pecado. Amén. Entonces, darle gloria. ¿Cómo le vamos a dar gloria a Dios? ¿Cómo le vamos a dar gloria? Ese es el tema del miércoles, el funeral más deseado. Porque la hora de su juicio ha llegado. Ese es el tema del martes, el juicio de Dios, el tribunal supremo. Esta noche vamos a tocar esa parte del primer ángel y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de agua. La pregunta es, en el segundo y el tercer ángel nos habla de que Babilonia ha caído. ¿Y por qué ha caído Babilonia? Babilonia cae porque Babilonia no le hace caso al primer ángel que acabamos de leer. Por eso es que Babilonia cae. Babilonia no escucha el primer ángel y Babilonia enseña y hace lo que quiere por encima de ese primer ángel. Y el tercer ángel es que todos los que estén dentro de Babilonia van a adorar a la bestia, van a adorar a la imagen y van a recibir la marca de la bestia. Y en eso van a ¿qué? A recibir la ira de Dios. Y Dios nos está advirtiendo sobre la falsa adoración. Nos está explícitamente diciendo, hay un problema con la adoración en los tiempos del fin. Pero en el primer ángel nos está dando la solución a ese problema que dice, ¿adorad a quién? Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de agua. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo nosotros vamos a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de agua? Ahí no nos explica, ¿verdad que no? Pero nos da suficiente información para saber a dónde tenemos que ir. Porque dice adorar a aquel que hizo o aquel que creó. ¿Creó qué? El cielo, la tierra, el mar y las fuentes de agua. Dentro del mensaje de los tres ángeles que estamos leyendo hay una advertencia y también nos está dando una indicación de que debemos adorar a Dios como ¿qué? Como creador. La pregunta es, ¿a dónde vamos a ir para aprender o saber cómo debemos adorar a Dios como creador? ¿A dónde vamos a ir? A la creación. Amén. Vayan conmigo. Vamos allá, a Génesis. Vamos a Génesis. Ahora, la pregunta que le voy a hacer es, ¿quién es el creador? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Los tres, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, división en el campo. Los tres están envueltos en la creación, pero específicamente si tuviéramos que darle la responsabilidad de haber creado, dice bien sencillamente aquí, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, amén. Pero también dice en 1 de Juan capítulo 1, 2, 10 y 14, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es ese verbo? Jesucristo. ¿Quién entonces podemos decir que es el autor o directamente responsable con la creación? Jesucristo es el creador. Amén. Antes de convertirse en Jesucristo. Amén. Antes de ser un ser humano,
dice aquí que Él fue el que creó todas las cosas. Miren, me encanta esta palabra. Y habitó entre nosotros. ¿Saben qué palabra en griega es eso? Skainu, que quiere decir morar, acampar o tabernáculo. Dios, a través de toda la historia, desde que el ser humano cayó, ha estado buscando la manera de estar más cerca de sus hijos y de su pueblo. Amén. Siempre buscando estar cerca de nosotros. Y lo más cerca que llegó fue con Jesús, pero aún más cerca vamos a ver que llegó después con nosotros. El verbo, también dice en Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16, dice, el cual es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesucristo, el primogénito de toda criatura, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. ¿Quién es el creador entonces por excelencia según Jesucristo directamente? Jesús. ¿Están conmigo? No quiere decir que el Espíritu Santo no estaba envuelto, no quiere decir que el Padre no estaba envuelto, pero el que estaba directamente responsable era Jesús. ¿Están conmigo? Amén. Entonces Jesucristo es el creador. Vamos entonces a Génesis capítulo 1. Vamos a Génesis capítulo 1. ¿Están conmigo? En Génesis capítulo 1 tenemos los 6 días de la creación. Y el primer día que creó Dios, la luz. El segundo día que creó, separó las aguas y creó la atmósfera, ¿verdad? ¿Para qué? Para que hubiera una atmósfera, para que pudiera haber oxígeno, para que el ser humano pudiera respirar. El tercer día que creó Dios. El tercer día que creó, tranquila, ¿separó qué? Las aguas de la tierra. Amén. Y salieron las montañas, los árboles, la vegetación. El cuarto día, ¿qué creó Dios? ¿Qué creó Dios? Estamos flojos en la creación. ¿Qué creó Dios al cuarto día? El sol, la luna, las estrellas. ¿Están conmigo? ¿Y qué más? ¿Algo más el cuarto día? Nada más. El quinto día, ¿qué creó Dios? Los animales del aire y los animales del mar, ¿verdad? Los animales del aire y los animales del mar. Y el sexto día, ¿qué creó Dios? Creó a los animales terrestres, los elefantes, los leones y al ser humano. Amén. Y dice que en el sexto día Dios, cuando terminó de crear, vamos a leerlo. Génesis capítulo 1. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 1, versículo 31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Amén. Y fue la tarde y la mañana el sexto día, dice capítulo 2, versículo 1. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Qué día terminó Dios de crear todo? En el sexto día, ¿verdad? En el sexto día Dios terminó su obra como creador. Pero el próximo versículo dice algo interesante. Dice el versículo 2, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que hizo. Pero espérate un momento, aquí parece haber una contradicción, porque primero dice que terminó en 6 días de crear, pero luego dice que terminó en el séptimo día. La pregunta es, ¿o terminó en el sexto día o terminó en el séptimo día? ¿La Biblia se contradice? No, nunca hay contradicción porque es un solo autor. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos entender este asunto? Y cuando yo lo vi por primera vez, yo me quedé interesante, ¿verdad? Y esto que les voy a explicar, cómo es que terminó el sexto y el séptimo día, lo aprendí del pastor Stephen Bohr. Amén. Lo aprendí de mi profesor, fue mi profesor. La mejor manera de explicarle cómo fue que Dios terminó el sexto día y el séptimo día es entenderlo a los ojos de un pintor. ¿Ok? ¿Cuántos aquí pintan? ¿Hay alguien aquí que pinta? Muy bien, muy bien. Arte perdido, ¿verdad? Hacen falta más artistas. Vamos a entenderlo y mirarlo desde la perspectiva de un pintor y usted va a entender por qué Dios terminó el sexto día, pero también por qué Dios terminó el séptimo día. ¿Están conmigo? Así que piense que ¿qué es lo primero que necesita un pintor? Un pincel, pero para empezar a pintar. Un cuadro, un lienzo, ¿verdad? Necesito un lienzo. Vamos a poner que Dios pone un lienzo y lo prepara y lo pone ahí. Y viene Dios y dice, bueno, el primer día viene Dios y ¿qué hace? La luz. Pues pensemos que Dios vino y en ese lienzo empezó a pintar algo como la luz, ¿verdad? La luz a la luz nuestra, humana. Luz para que haya claridad.
y dio Dios que era bueno. ¿Y qué hizo Dios? Se fue. Y no creó más nada. Volvió Dios el segundo día y dijo, hoy quiero hacer otra parte de la creación. ¿Y qué creó Dios en el segundo día? Él separó las aguas, hizo la atmósfera, ¿verdad? Pues vino Dios, vamos a decir Jesucristo, porque Jesucristo es el creador. Jesús vino y pintó entonces en la atmósfera, quizás hizo un horizonte así bien lindo, creando la atmósfera, ¿verdad? Y terminó y dijo que es ¿qué? Bueno, y se fue. Volvió Jesús el tercer día y dice, hoy quiero seguir con mi creación. Nota que Dios está preparando, Jesús está preparando la tierra ¿para qué? Para vida humana. Cuando usted va a tener un bebé, las personas que tienen, ¿usted prepara el cuarto el día que nace el bebé? No, usted lo prepara de antemano. Y si el mundo fue creado para los seres humanos, ya Dios lo está ¿qué? Preparando para que cuando el ser humano llegue esté todo listo. Llega el tercer día y ¿qué dice Jesús? Jesús dice, hoy quiero seguir con mi creación. ¿Y qué cree en el tercer día? Separa las aguas de la tierra, amén. Y empieza a pintar unas montañas y valles y árboles y flores. Y lo pinta y dice, esto está bueno, amén. Y terminó y se fue. Volvió entonces el cuarto día. ¿Y qué hace el cuarto día? Viene y pinta, me hace falta aún el sol, las estrellas y la luna. Le hago una pregunta. ¿Por qué Dios crea primero la vegetación en el tercer día y luego espera el cuarto día para crear el sol? Interesante, porque hay alguna gente que argumenta que de alguna manera los días son miles y miles de años, pero Dios está mostrando algo ahí filosóficamente fascinante. ¿Saben lo que Dios está mostrando? Está mostrando que Dios sabía que iba a haber un problema con la adoración del sol, las estrellas y la luna en el futuro. Y para evitar eso, Dios creó la vegetación primero para enseñarnos que la vida no viene del sol, la vida viene de Dios. Amén. Lindo, lindo eso. Y Dios viene y crea el sol, la luna y las estrellas el cuarto día. Viene y termina de crear y se va Dios. Bueno, muy bueno. Y se fue. Volvió Jesús el quinto día. ¿Y qué hace Jesús? Ahora déjame empezar a darle un poco más de vida a mi creación. Y empieza a crear aves y águilas y aves majestuosas. Y en el mar delfines y ballenas. Y los pinta en el cuadro y lo pone todo lindo. Y dice, esto está bueno. Y se va Dios. Se va. Y vuelve el sexto día. ¿Y qué hace Jesús? Empieza a hacer ¿qué? Los animales terrestres, los elefantes, los leones, animales majestuosos. Pero también hace ¿qué? Hace al hombre. Ahora, note la diferencia que para lo demás Dios lo dijo ¿cómo? Con su propia boca. Pero cuando Dios fue a hacer el hombre con sus propias manos, o sea, Dios se ensució. Amén. Dios mismo lo formó, de sus propias manos nació el ser humano. Amén. Yo no sé si usted viene de un mono, porque yo no vengo de un mono. Amén. Yo vengo de las manos de Dios, venimos nosotros. Amén. Y Dios viene y termina y pinta al hombre y a la mujer, Adán y Eva, y los casa el primer día. Amén. El primer día, en ese sexto día que hay la boda, hay una boda ya. Amén. Lindo. ¿Y qué dice Dios en el sexto día? Esto me quedó bueno en gran manera. Y terminó. ¿Cierto o falso? ¿Terminó Dios de crear todo lo que iba a crear para la tierra, para el hombre y la mujer? ¿Terminó? ¿Sí o no? Sí, pero falta una cosa. Falta una cosa en ese cuadro que identifica quién fue el que hizo el cuadro. ¿Qué es lo que falta? La firma de que lo hizo. Amén. El autor, de quién es el responsable por hacer ese cuadro. ¿Qué hace Dios con la creación? Cuando termina de crear todo, pero dice, ¿falta qué? Falta mi firma o mi sello en la creación. ¿Y qué hace Dios? Dios hace el séptimo día. Amén. El séptimo día entonces se convierte en ¿qué? En el día que oficialmente señala quién es el que creó esas cosas. Porque el séptimo día Dios no hizo nada. Dice que Dios descansó. ¿Qué representa el sábado? El sábado pone los otros 6 días en contexto, en diciendo, yo creé durante 6 días y la muestra de que tú me reconoces a mí como tu creador es que ¿qué? Que vas a tener el día sábado como tu día santo y vas a descansar. Dice aquí en el versículo 2, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la
creación. El artista sella oficialmente ese cuadro cuando pone su nombre ahí. Y Dios oficialmente selló o terminó la creación. ¿Poniéndole qué? Poniéndole su firma o su sello a la creación. ¿Con qué? Haciendo un séptimo día. Amén. El sábado es la firma o el sello oficial que Dios le puso a la semana, que lo señala a Él como el creador. Amén. Si le hago un ejemplo, usted mire este cuadro. Hubo un artista que tuvo que pintar este cuadro, pero aquí abajito en la esquina hay una firma del señor que dibujó esto. Se llama Lawrence Justinian, se llama ese señor que cuadró. Si nota esa firma y nosotros no sabemos quién lo hizo, nosotros no le podemos dar la responsabilidad o el derecho de decir esta persona fue que lo creó. Dios, que hace en la creación, crea 6 días y dice el séptimo día, el propósito del séptimo día es reconocer o señalar o sellar o firmar quién es el creador. Amén. ¿Están conmigo? Gloria sea el nombre de Dios. Le hago una pregunta, ¿una firma es poderosa? Claro que sí, porque el Senado puede pasar todas las leyes que quiera, pero si el presidente no lo firma, están invalidadas. Amén. La firma en un cheque es importante. Sin la firma en el cheque, ese cheque no se cobra. A todo el mundo le gusta la firmita en el cheque. La firma en la creación es importante. Sí, porque nos enseña y nos señala quién es el que creó todo. Amén. Gloria sea el nombre de Dios por eso. Ahora le hago una pregunta. ¿Por qué reposó Dios? ¿Por qué? Vamos a hacer la prueba. Hágase la luz. Hágase el firmamento. Hágase la luz, el sol, las estrellas. Yo me estoy cansando. Y yo soy un ser humano. Y eso es una vez cada día que vuelve a decirlo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios reposó? ¿Por qué Dios reposó? Mira lo que dice aquí en Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien la alcance. Si Dios no se cansa, si Dios no se fatiga, ¿cuál fue el propósito de crear el séptimo día? ¿Cuál fue el propósito? ¿Quieren encontrarla? Vamos a ver que la Biblia nos explique. Vayan conmigo por favor al libro de Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Vamos a leer el versículo 27 y 28. Marcos capítulo 2, 27 y 28. Marcos 2. ¿Están ahí? Dice Marcos capítulo 2, versículo 27. También les dijo, el día de reposo fue hecha por causa del judío. Ahí no dice que el día de reposo fue hecho por causa del judío. No, ¿qué dice ahí? Que el día de reposo fue de causa por el hombre. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios creó el santo sábado? Para él, para el hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Amén. Dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy el Señor del día de reposo porque yo fui el que creé. Amén. Está diciendo a los fariseos, ustedes están poniendo todas estas cargas encima del sábado. El sábado no fue hecho con esa intención. El sábado fue hecho para el hombre relajarse, para disfrutarlo. Y ustedes le han puesto una carga encima de ese día. Y se los digo yo porque yo soy el Señor del sábado. Amén. Yo fui el que creé el sábado. ¿Están conmigo? Pero ¿qué más? El sábado no fue hecho para los judíos, porque ahí no dice judío, ahí dice para el hombre, el ser humano. Vayan conmigo, vamos a entender un poco más sobre este día, a Éxodo capítulo 20. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 20. Vamos a ver un poco más en cuanto a por qué Dios creó el sábado. ¿Cuál fue el propósito del día de reposo? Ya sabemos que fue creado para nosotros. Amén. Es un día que Él creó para nosotros. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 20. Vamos a empezar en el versículo 8. Éxodo 20. ¿Están ahí? Dice ahí. ¿Cuál es la primera palabra? El mandamiento más largo y parece ser el único que la gente se le ha olvidado, y empieza con la palabra acuérdate, por 2 razones. Porque será que se nos olvidará, y segundo, porque si dice acuérdate, que ya ellos lo sabían. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, o sea, para hacerlo santo apartado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. ¿Para quién?
para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque es que Dios nos manda a descansar en el séptimo día. ¿Por qué es que Dios nos dice que no hagamos trabajo, que no limpiemos, que no? Usted tiene 6 días para hacer todas esas obras, usted tiene 6 días para hacer sus cosas, pero el séptimo día es día del Señor. ¿Y por qué Él nos pide que lo guardemos? Porque en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto bendijo el Señor el séptimo día y lo santificó. Amén. ¿Por qué fue que Dios los mandó? Porque Él le dijo a Adán y Eva: el día que yo les creé, este séptimo día, es para que ¿qué? Al ustedes guardar este día, ustedes me están reconociendo a mí como ¿quién? Como su creador. Amén. Nos está diciendo, ese es el propósito del sábado. ¿Para qué? Para reconozcamos y le demos el lugar a que Dios le pertenece como nuestro creador. Amén. Ahora, quizás hay alguien aquí que me pueda decir: pero Carlos, aquí dice día de reposo, y a mí me enseñaron que el día de reposo es el domingo. ¿Cómo puedes tú mostrarme bíblicamente que el día de reposo es sábado y no domingo? Y yo sería un tonto si me pudiera pasar aquí y no pudiera la prueba, ¿verdad? Hay una prueba bíblica de cuál es el día, el séptimo día, el día de reposo del Señor. ¿Habrá prueba bíblica? Vayan conmigo a Lucas capítulo 23. Vamos a Lucas capítulo 23 a dejar que la Biblia nos explique cuál es el día de reposo, domingo o sábado, o martes o miércoles. ¿Cuál es el día de reposo? Lucas capítulo 23. Vayan conmigo, por favor. Lucas capítulo 23 y vamos a empezar en el versículo 50. ¿Cuál es el día de reposo que Dios creó? Lucas capítulo 23, versículo 50 dice aquí: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesucristo. Quiere decir que Jesucristo había muerto. Jesucristo estaba colgando de la cruz. La Biblia enseña que Jesucristo murió a las 3 de la tarde. ¿Ok? Sigue diciendo, versículo 53. Y quitándolo ¿de dónde? De la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en lo cual aún no se había puesto nadie. Era día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Le hago una pregunta: ¿qué día se celebra el día que murió Jesucristo? El viernes, ¿verdad? El viernes se le llaman a algunas fiestas, tradiciones que tenemos entre el cristianismo, se le llaman ¿qué? Viernes Santo. Jesucristo murió a las 3 de la tarde y dice que estaba por comenzar el sábado. Y te preguntará: ¿pero cómo es que iba a comenzar el sábado? ¿Cómo iba a empezar el próximo día, el día de reposo? Pues sencillo. El tiempo históricamente no se mide por las 12 de la medianoche. Eso es un invento del Imperio Romano. Históricamente el día se mide por la caída del sol. ¿Ok? Históricamente la caída del sol marca el principio del próximo día. Así que históricamente, si nosotros estuviéramos aquí ahora mismo, ¿qué día es ahora mismo? El lunes, amén, porque ya cayó el sol, estamos en la primera parte del día lunes. Y usted dirá: ¿y cómo tú sabes eso bíblicamente? Mira el día de la creación, dijo, fue la tarde y la mañana el primer día, la tarde y la mañana el segundo día, la tarde y la mañana el tercer día. El día empieza con la parte oscura, así que lo que quiere decir es que los hebreos están siguiendo el registro bíblico de cómo se mide el tiempo. Eso de las 12 de la medianoche, eso se lo inventaron los romanos y vamos a ver eso un poquito más adelante. Entonces dice aquí que a las 3 de la tarde bajaron a Jesucristo de la cruz y estaba por comenzar el sábado. El sol caía aproximadamente a las 6 de la tarde. Son los judíos que están diciendo: a Jesucristo lo estamos bajando, pero el sábado se está acercando, el día de reposo, dice aquí, ¿verdad? Para no decir sábado, porque no sabemos si es sábado o domingo todavía, ¿verdad? El día de reposo. Dice el versículo 55: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron al sepulcro como fue puesto su cuerpo. Entre las mujeres está María. Hay como 15 Marías: María la madre de Jesús, María la madre de aquello. Hay muchas Marías, ¿verdad? Y ellas están todas siguiendo. ¿Y qué fue que ellos vieron? Ellos vinieron desde Galilea y vieron al sepulcro y fueron a ver dónde fue que pusieron a Jesucristo en el sepulcro. Y observaron. Dice el versículo 56: y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al
mandamiento. Una cosa interesante, ¿para qué eran las especias aromáticas y ungüentos? Eso era para ungir el cuerpo, así que eso ungía un cuerpo. Ellas fueron a ver dónde pusieron a Jesucristo, la tumba, vieron dónde lo pusieron y se fueron a comprar lo que necesitaban o para preparar para ungir el cuerpo de Jesucristo, pero no volvieron porque ¿qué cayó? Descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Cayó el sol. Capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. No está aquí, sino que ha resucitado. Entonces, ahí nos está diciendo una indicación bien sencilla. El primer día de la semana fueron al sepulcro. ¿Y qué pasó? ¿El cuerpo de Jesucristo estaba ahí? No, porque había resucitado. Le hago una pregunta: ¿qué día en el cristianismo se celebra el día de la resurrección? El domingo. Ahora, si miramos, ellas fueron a preparar las especies, vieron dónde pusieron el sepulcro de Jesucristo y fueron a preparar las especies, pero no volvieron porque cayó el sábado. Descansaron el sábado y esas mujeres sabían que ese era el Mesías. Tenían el cuerpo del Mesías en donde estaba y no lo ungieron. Guardaron el sábado, el día de reposo, y volvieron el primer día de la semana, que es el domingo, y cuando fueron el cuerpo ya no estaba porque había resucitado. Le hago una pregunta: si el día de la preparación, según la tradición judaica y según nuestra tradición de que Jesucristo murió viernes, es el día de preparación es viernes, ¿qué día viene después de viernes? Sábado. Descansaron sábado y cuando volvieron el primer día de la semana, ¿qué día es el primer día de la semana? Ahí nos dice domingo, no es por nombre, porque los nombres, los romanos también le pusieron nombres a los días. El primer día de la semana es el domingo y cuando fueron no llegaron. Quiere decir que ¿cuál es el día antes del domingo? El sábado. ¿Cuál es el día después del viernes? El sábado. ¿Cuál es bíblicamente, históricamente, según el registro bíblico, el día de reposo? El sábado. Amén. ¿Están conmigo? Ahora, alguna gente quizás podrá decir: no, el primer día de la semana, vamos a mirar un calendario. Esto es un calendario común. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. ¿Cuál es el último día de la semana? El sábado. Alguna gente piensa porque el lunes se trabaja que ese es el primer día de la semana. Quizás para usted, pero históricamente el registro de cualquier calendario normal, común y corriente te enseña que ¿qué? Que el primer día de la semana es el domingo y el último día de la semana es el sábado. ¿Están conmigo? Amén. Entonces, bíblicamente nos enseña cuál es el día. Ahora le hago una pregunta: ¿qué fue lo que hizo Dios en el séptimo día? Miren qué interesante. Éxodo 20, reposó en el séptimo día, por tanto el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Génesis 2:23, y reposó en el séptimo día de toda su obra que había hecho, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. ¿Qué hizo Dios con el séptimo día, el sábado? Lo reposó, lo bendijo y lo santificó. Ahora, leyendo ahí, verdaderamente no nos da a entender qué fue lo que pasó ese día. Pero hay otra parte en la Biblia donde me explica mejor lo que pasó en ese día, en ese primer sábado. Le hago una pregunta: ¿quién guardó ese primer sábado? Jesús. Adán y Eva no habían trabajado 6 días. El que trabajó fue Dios. Amén. Hay un versículo en la Biblia que nos da un poco más de entendimiento. Hay muchísimos, pero vamos a ir a uno para que vean un poco más de contexto. ¿Qué pasó ese primer sábado? Éxodo capítulo 31. Vamos a Éxodo capítulo 31. Porque hay que entrar un poco más de lleno y decir: ¿qué fue exactamente lo que pasó ese día? Sabemos lo que Dios hizo. Dios reposó, bendijo y santificó el séptimo día. Pero ¿qué fue lo que pasó en ese séptimo día? Éxodo capítulo 31 y vamos a leer el versículo 16. ¿Están conmigo? Dice así: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Versículo 17: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, y el séptimo día, ¿qué hizo? Cesó y reposó. Aquí nos da 2 palabras: cesó y
reposó. ¿Saben cuál es la palabra que aparece ahí para reposó? Es la palabra hebrea nafash. Y nafash es la palabra que significa ¿saben lo que significa eso? Ese primer día, después que Dios había creado 6 días, cuando crea a Adán, y Adán abre los ojos, y Adán empieza a mirar el mundo, y después crea a Eva, y le dice a Adán y Eva, ustedes ven todo esto que están viendo a los ojos de ustedes, y Adán y Eva se quedan, wow, qué cosa más hermosa, Dios. Y Jesús le dijo, todo esto es para ustedes, para nosotros. Pero ¿qué nosotros? ¿Cómo? ¿Por qué nosotros? Si no hemos hecho nada. Es porque los amo y les estoy regalando la tierra. Y Adán y Eva se quedaron así, con los ojos así. ¿Y qué hace Dios? Usted no se ha gozado sobre sus hijos cuando usted le da un regalo o algo, ¿verdad? Usted le da un regalo y ellos no esperaban, y cuando ellos abren esos ojos, ¿quién se disfruta más el regalo? ¿Sus hijos o usted viéndole la cara a sus hijos o su hija? Cuando su hijo o su hija se gradúa y tiene algún reconocimiento, alguna celebración, ¿quién goza más? ¿Su papá y su mamá o usted? Su papá y su mamá. Yo me disfruté mis graduaciones, pero verdaderamente la cara de mi mamá y mi papá era incalculable, porque ellos se lo gozaron más. Ese día, Dios, ¿qué hizo en el séptimo día? Dios vino ahí, Nefash, dijo, esto es para ustedes. Y él vio la cara de alegría de Adán y Eva y yo, wow, todo esto es de nosotros. Y Dios dijo, sí, ahora vamos a agarrar este séptimo día y vamos a empezar a disfrutar y apreciar la creación. Miren lo que hizo. Y me imagino que Dios durante el séptimo día le dio un tour del mundo. Amén. Y dijo, miren todo esto. ¡Wow! Y Dios estaba gozando sobre sus hijos, viendo la alegría y el gozo de ellos haber dicho, pero todo esto es nuestro. Y Dios, todo esto lo creé para ustedes porque los amo. Y ese séptimo día era ¿para qué? Para Dios pasar ese tiempo con sus hijos. Amén. Es un tiempo especial, lindo, precioso, donde Dios quiere pasarse tiempo con nosotros, donde Dios quiere, pongan todas las cosas al lado. Ustedes 6 días tienen que trabajar, 6 días tienen que lavar, 6 días tienen que ir a trabajar, tienen que estudiar, tienen que hacer tareas, tienen que hacer asignaciones, pero este séptimo día, déjenlo aparte para mí. Amén. Y Dios dijo, este es el día que yo quiero pasar tiempo con ustedes, mis hijos, para que nos aprendamos a disfrutar la creación, para que aprendamos a disfrutar nuestra relación juntos. Amén. Cosa linda. Mira lo que dice Sofonías capítulo 3, versículo 17. El Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, te renovará con su amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Amén. Qué cosa linda. ¿Qué hace Dios? Se goza sobre nuestros hijos. Así como usted se goza sobre sus hijos y sus hijas cuando hacen bien, cuando están haciendo las cosas bien, ¿verdad? Cuando usted le da algo a su hijo, porque usted se goza sobre sus hijos más de lo que sus hijos se gozan sobre sí. Y nosotros no lo entendemos hasta que tenemos nuestros propios hijos. Amén. Eso es lo que hace Dios ese día. Dice la palabra acuérdate. La palabra hebrea para acuérdate, ¿saben cuál es? Sadoc. ¿Y sabe lo que quiere decir? Sí quiere decir acuérdate, pero también significa conmemora o celebra. Amén. Conmemora o celebra el séptimo día de reposo, dice Dios. Celebra, ¿qué quiere decir? El mundo, cada país tiene su día de independencia, cada país tiene su fiesta. Nosotros los cristianos somos los únicos que tenemos una fiesta semanal. Amén. Dios nos separó el séptimo y dijo, este día pongan todo al lado, olvídense de tus tareas, de sus trabajos y sus cosas, y este día vamos a reunirnos juntos y vamos a celebrar y gozarnos que yo soy su creador y que yo estoy con ustedes y cuidándola. Amén. Ese es el asunto del séptimo día. Dios quiere pasar un tiempo especial, un tiempo apartado, un día santo, interrumpido con sus hijas y sus hijas. Y no estamos hablando de 1 hora, 2 horas o 3 horas de venir a la iglesia. Estamos hablando de todo el día, desde que cae el sol hasta que vuelve a caer el sol. Dios lo quiere pasar con sus hijos y sus hijas en tiempo de calidad, en tiempo de gozo, de alegría. Amén. ¿Por qué lo estableció? Porque Dios quiere pasar un tiempo interrumpido contigo. Alabado. Qué lindo. Eso es un Dios de qué? Un Dios que se relaciona con sus hijos, un Dios que quiere pasar tiempo. Dios está desesperado por nosotros, por pasar tiempo con nosotros, pero a veces con esta vida, especialmente en esta ciudad, si no saca a Dios, sacamos un tiempo aparte, no lo hacemos. Amén.
Dios conoce mejor y dice, acuérdate, celebra, conmemora, acuérdate de que yo te creé, acuérdate de que yo soy su Dios, amén. Alabado sea el nombre de Dios. Y le hago una pregunta, ¿por qué se pierden o se enfrían las relaciones? ¿Por qué? Porque dejan de pasar tiempo juntos. ¿Usted todavía tiene los mismos amigos de la high school? ¿O de la escuela elemental? ¿O de intermedia? Todavía, puede que tenga uno que otro. Yo tengo varios amigos míos todavía que somos de escuela superior. ¿Pero por qué? Porque dejan de pasar tiempo juntos. ¿Por qué los matrimonios se enfrían? Porque dejan de pasar tiempo de calidad. Ay, sí, pero estamos juntos siempre y dormimos en la cama y estamos con los muchachos para arriba y para abajo. Eso no es tiempo de calidad. Tiempo de calidad es dejar a sus hijos con la abuela, con alguien, y irse ustedes dos a hacer las mismas cosas que hizo que ese amor se encendiera. Pasar tiempo de calidad juntos. Salir en una cena romántica, salir a pasear en la playa, salir al parque. Eso es tiempo de calidad. El que estén juntos no es tiempo de calidad necesariamente. Amén. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Yo sé que ustedes tienen todas estas cosas que hacer durante la semana. Tienen 6 días para hacer esa cosa, pero el 7º día me pertenece a mí. ¿Para qué? Para pasarlo contigo. Amén. Dios es un Dios de relación. Dios es un Dios que quiere pasar tiempo con nosotros. Amén. Le hago una pregunta. ¿Jesucristo guardó el sábado? ¿Sí o no? Sí, vamos a ver. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró en el día sábado en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Qué era su qué? Su costumbre. Costumbre es algo que tú haces así esporádicamente. Una costumbre es algo que haces todos los días, ¿verdad? O consistentemente. Tú te cepillas la boca, tú tienes que levantarte y decir, diantre, me toca cepillarme la boca hoy. ¿Tú dices eso? No, te levantas y te la cepillas. Yo espero que te la cepilles. Te la cepillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una costumbre. Era la costumbre de Jesucristo que los sábados ir a la sinagoga, o en este contexto a la iglesia. Amén. Le hago una pregunta. ¿Por qué Jesucristo no resucitó sábado? No hay ninguna razón. ¿Por qué no resucitó sábado? Cuando él levantó a Lázaro al 4.º día. ¿Por qué? Porque la creencia popular en esos tiempos era que si un muerto después de 3 días no se levantaba, el muerto ¿qué? Ya no podía levantarse más. Ya. Jesucristo esperó 4 días para matar esa tradición y enseñarle, yo soy el creador, amén. Yo soy el que doy vida. Él no tenía ni que esperar hasta el domingo. Podía haber resucitado sábado, feliz de la vida. ¿Por qué? Porque así como en la creación hizo 6 días de creación y descansó el 7º día de su obra de creación, cuando murió, descansó el sábado ¿de qué? De su obra de redención. Alabado sea el nombre de Dios. El sábado celebramos la creación y también celebramos que Jesucristo descansó de su obra de salvación. Amén. Porque no hay ninguna otra razón para que se levantara domingo. Ninguna más que ¿qué? Descansó de sus obras de salvación. Amén. ¿Están conmigo? Ahora, miren esto, qué interesante lo que Jesucristo dice en Mateo capítulo 24, versículo 16 al 20. Dice así: pero hay de los que están en cinta y de los que están criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en el día de reposo. No, Jesucristo dijo esto a los judíos y dijo, esperen que la destrucción, hablando de la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70, este era aproximadamente el año 30 cuando él le dijo esto. Dijo que su huida no sea en invierno ni en día de reposo. Si el día de reposo había quedado invalidado con la resurrección de Jesucristo, ¿por qué él a ellos le estaba diciendo, dando una profecía que en 40 años que no fuera en día de reposo? Si la intención era que ¿qué? Siguieran guardando el día de reposo. ¿Están conmigo? En el año 70 los romanos destruyeron el templo. Si Jesús hubiera cambiado el día de reposo, lo podía haber hecho ahí. Pero dije, en 40 años, ¿por qué no quería que la huida fuera en día de reposo? Porque quería ese día pasarlo con sus hijos. Amén. Hasta en eso Dios quería pasarlo con sus hijos. Amén. ¿Están conmigo? Los apóstoles guardaron el sábado. Pregunta, porque en algún momento en la historia todo esto tuvo que haber cambiado. Pues estamos viendo el registro bíblico para ver primero si cambió, de dónde cambió esto. Jesucristo guardó el sábado, claramente también lo mandó a ellos 40 años después a que todavía guardaran el sábado. Los apóstoles guardaron el sábado. Vamos a ver unos versículos. Hechos 13, 42 y 44. Y cuando los judíos salieron de la sinagoga, los gentiles, ¿quiénes? Los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les predicasen estas palabras. ¿Cuándo los gentiles le pidieron a Pablo que le predicaran? El sábado que viene. Y el sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Le hago una pregunta, ¿por qué no se estaban reuniendo domingo? Aquí nos dice que se estaban reuniendo domingo. ¿Qué día se estaban reuniendo? Sábado. Nota también que el libro de Hechos fue escrito por Lucas.
Y Lucas no era judío, Lucas era gentil. Si en algún momento Lucas hubiera introducido dentro del cristianismo que el domingo era el día del Señor, aquí era la oportunidad perfecta, pero no lo dice. Amén. Y ningún registro en el libro de Hechos tampoco lo tiene. ¿Están conmigo? Mira lo que dice inclusive el hermano Pablo. El hermano Pablo, ¿qué dice sobre el séptimo día? Hebreos capítulo 4, del 4, el 9 al 10. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿A qué? A los mandamientos de Dios. ¿Están conmigo? Claramente el hermano Pablo de ninguna manera cambia el asunto del sábado. Entonces la pregunta es, si Jesucristo guardó el sábado y no lo cambió, si los apóstoles guardaron el sábado y no lo cambiaron, si Pablo guardó el sábado y no lo cambiaron, ¿quién lo cambió? ¿Quién lo cambió? Porque en algún momento en la historia se tuvo que haber dado un cambio para que los cristianos pensaran en su mayoría que el día de reposo es domingo. Dice Daniel capítulo 7, versículo 25, hablando de la bestia y el cuerno pequeño. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo aflijará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Interesante que el sábado es el único mandamiento que es ley y que también tiene tiempo. Nadie se puede meter con el tiempo, ni el diablo puede cambiar el tiempo, amén, porque el tiempo está fuera de nuestro alcance. El que iba a hacer el cuerno pequeño, cambiar la ley. Sigan viniendo, porque vamos a seguir viendo esto. Estamos tocando el asunto de esto nada más. Apocalipsis 12, 17, hablando del dragón o de la bestia, se fue a hacer guerra contra la mujer o contra la iglesia, los cuales ¿qué? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuántos mandamientos? 9. No, 10 mandamientos. Yo puedo ir a cualquier iglesia cristiana y predicar sobre cualquiera de los otros 9 mandamientos y recibo amenes en todas excepto el de los ídolos, en todas partes. Pero si empiezo a hablar del sábado, legalismo. ¿Cómo es posible? Porque de momento entonces hay 9 mandamientos y uno cambió, uno sacaron. Ayer vimos que eso no es así, que están escritos en piedra. La pregunta es, ¿cuándo fue que este cambio entró dentro de la iglesia cristiana? Y la contestación está en la ley dominical de Constantino en el año 321 en el Imperio Romano. ¿Y qué dice este edicto, esta ley? Que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen en el venerable día del sol. Empero que los labradores atiendan con plena libertad al cultivo de los campos. Y vamos a hablar un poco de Constantino. Constantino, antes de ser emperador de Roma, era igual que la mayoría de las personas en este tiempo, adoraban al sol. La adoración principal históricamente siempre ha sido adorar al sol, porque dicen que sí, el sol es el que alimenta, el sol es el que da luz. Constantino era uno de ellos. Constantino entonces quiere invadir y se quiere convertir en el emperador de Roma. Y cuando él, antes de invadir, entrar en Roma, él tiene una visión, dice la historia, y tuvo una visión y vio una cruz. Y en esa cruz él dice, la cruz del Calvario. Y mandó a todos sus soldados a ponerle una cruz a los escudos y salió diciendo, esa cruz nos va a dar la victoria. Y salió y fue vencedor. ¿Y se convirtió en qué? En el emperador romano. ¿Y saben lo que hizo él?